Saludos amigas y amigos, sean bienvenidos al cuarto video en la serie de sistemas neurodifusos. En esta ocasión programaremos algunas de las funciones de membresía clásicas con MATLAB. Estas funciones son la función trapezoidal, la función gaussiana y la función de campana generalizada que vimos en un video anterior. La programación de estas funciones de membresía en este video será hecha en códigos M de MATLAB, a pesar de que MATLAB cuenta con un toolbox específicamente dedicado para la lógica difusa. La finalidad de realizar esta programación con nuestro propio código es para practicar los conceptos que hemos abordado hasta ahora. Así que no se diga más y acompáñenme. Ok amigas y amigos, a pesar de que presentamos la fórmula de la función de membresía trapezoidal en uno de los videos anteriores, una de las preguntas más frecuentes es cómo se llega a la deducción de la fórmula de dicha función de membresía. Por supuesto estamos viendo que esto ocurre por intervalos, puesto que esta función es continua pero a trozos como se conoce en matemáticas. Por lo tanto tenemos que definir cuánto vale cada parte de esta función en los correspondientes intervalos. Una vez que tengamos la fórmula, podemos pasar a la programación en MATLAB. Ok, en este caso hay que notar que no dibujé el eje de las ordenadas. Esto es porque este espacio de discurso, o sea, este intervalo, puede estar bastante retirado hacia la derecha o hacia la izquierda del eje de las ordenadas, de tal manera que encontrar la ordenada al origen de estas rectas no sea del todo evidente. Sin embargo, démonos cuenta que aquí se forma precisamente un triángulo. Tenemos este cateto de A hacia B, tenemos esta línea roja que es la hipotenusa, y tenemos el cateto opuesto que es esta línea punteada en líneas más delgadas que estoy indicando aquí, y precisamente es la expresión matemática de esta recta lo que queremos encontrar. Por lo tanto, si nuestra variable x se encuentra en el intervalo entre a y b, tenemos un valor de x aquí precisamente. La idea de encontrar la expresión de esta recta es encontrar el valor correspondiente a x, a cualquier x en ese intervalo. Dicho valor correspondiente sobre esa recta es precisamente esta amplitud que acabo de trazar con esta línea amarilla. Tenemos que encontrar esta distancia, en efecto. Sin embargo, esto es muy fácil de lograr si observamos que se define un nuevo triángulo rectángulo que está compartiendo algunas líneas con el triángulo rectángulo original, pero de hecho está contenido en ese triángulo más grande, es decir, que son triángulos semejantes. Podemos observar que el cateto adyacente del triángulo rectángulo más grande es simple y sencillamente b menos a. Esa es la distancia, esa es la medida de este cateto. No obstante, la distancia del cateto adyacente, pero para el triángulo más pequeño, el que tiene aquí este cateto amarillo, pero el cateto adyacente es el que está entre a y x, es simple y sencillamente x menos a. Además, nosotros notamos que precisamente la altura de este triángulo, la medida del cateto opuesto del triángulo más grande, es precisamente la unidad. Este cateto mide 1. Y por otra parte, este otro cateto es simple y sencillamente mu a de x, pensando que esta es la gráfica del conjunto difuso A. Entonces nosotros podemos ver que en efecto este es el valor que estamos buscando, es la amplitud dada por la función de membresía, es la membresía del elemento x en el conjunto A. Por lo tanto sabemos cuánto miden los dos catetos para los dos triángulos, así que podemos proceder por semejanza de triángulos efectivamente. Del lado izquierdo tenemos los datos del triángulo rectángulo más pequeño, del lado derecho tenemos los datos del triángulo rectángulo más grande. Entonces decimos que x menos a es a b menos a, como mu a de x es a 1, y precisamente el valor de mu a de x es lo que queremos encontrar. Entonces hacemos simple y sencillamente la regla de 3. Multiplicamos x menos a por 1 y dividimos entre b menos a, para obtener que mu a de x está dada por x menos a sobre b menos 1. Desde luego, x menos a por 1 es solo x menos a y lo dividimos entre b menos a. Entonces aquí lo tenemos. Desde luego esto solo es válido mientras x esté en este intervalo donde este triángulo rectángulo está definido, es decir, en el intervalo entre a y b. En este caso vamos a considerar que es cerrado por la izquierda pero abierto por la derecha este intervalo. Más adelante explicaremos esa razón.
Así que podemos ir anotando cuánto vale nuestra función de membresía para los intervalos que conocemos. Aquí entre x0 y a pues es 0, entre b y c será 1, como lo muestra la gráfica, y entre d y xn volverá a ser 0. Además ya tenemos cuánto vale en este intervalo, es precisamente esta cantidad. Por lo cual solo nos falta deducir cuánto vale esta línea recta para un valor dado de x entre c y d, es decir, cuál es la expresión de esta línea recta. Así que para la deducción de la expresión de esta línea recta en el intervalo entre c y d, seguimos un razonamiento similar, únicamente notamos que ahora los triángulos rectángulos pues apuntan hacia abajo. Así que tenemos esta situación donde tenemos la distancia entre x y d. Aquí será, en esta cota tendremos que anotar d menos x, esa es la distancia que hay, el valor mayor menos el valor más pequeño, y por lo tanto la distancia que hay para este cateto adyacente para este triángulo rectángulo será d menos c. Comento que hay que notar precisamente ese hecho porque en esta ocasión nosotros vemos que la recta ahora tiene una pendiente negativa sin lugar a dudas, pero podemos proceder del mismo modo que hicimos para el primer caso sin ningún problema. Entonces ponemos aquí nuestros catetos ordenados, vamos a poner los datos del triángulo más pequeño del lado izquierdo, es decir, el cateto adyacente d menos x es proporcional, o sea, es a d menos c. Como la altura, hay que recordar que esta altura, esta distancia es cuánto vale la función de membresía, pero en el intervalo entre c y d, es la expresión que estamos buscando básicamente. Entonces aquí tenemos la función de membresía es al cateto opuesto del triángulo más grande, que desde luego mide lo mismo, mide la unidad. Entonces aquí tenemos 1. Simple y sencillamente aplicamos nuestra regla de 3, multiplicamos d menos x por 1 y dividimos entre d menos c. Por lo tanto tenemos lo siguiente: d menos x sobre d menos c, desde luego si x está contenida entre c y d. En este caso no tomamos a c como perteneciente a este intervalo porque ya lo estamos considerando en el caso anterior, es decir, cuando la función de membresía alcanza la meseta, cuando vale 1. Pero aquí incluimos, tomamos la decisión pues arbitraria de incluir el límite d en esta recta. No importa porque de todas maneras la recta vale 0 cuando alcanzamos el valor de d. Basta sustituir x igual a d aquí en esta expresión para que nos quede d menos d sobre d menos c, y por lo tanto obtenemos un 0. Pero con este desarrollo ya podemos completar la función. Es precisamente esta fórmula la que teníamos en el video número 2. Aquí el signo de x, desde luego, para el caso de entre c y d es negativo. Eso quiere decir que la pendiente desde luego es negativa. En el caso entre a y b la pendiente es positiva, por lo tanto x tiene un signo positivo como coeficiente. Desde luego aquí la función está incrementándose, mientras que en el caso de c a d se está decrementando. Entonces todo esto es perfectamente consistente. Notemos que en efecto, si sustituimos en esta expresión que x es igual a a, estamos en este punto, y tendríamos a menos a sobre b menos a, pero desde luego a menos a es igual a 0. Entonces, efectivamente, el valor de la función de membresía en este punto es igual a 0. De manera similar, si nosotros ahora elegimos que x sea igual a b, obtenemos en esta expresión b menos a sobre b menos a. Y entonces tenemos que el numerador y el denominador son iguales y por lo tanto obtenemos 1, que es precisamente esta amplitud. Estamos parados sobre este vértice. De manera similar aquí, si sustituimos que x es igual a c, entonces tendríamos d menos c sobre d menos c. Y esto es igual a la unidad, estaríamos en la amplitud de este vértice que es 1. Si por último x es igual a d, lo que obtenemos es d menos d sobre d menos c, que es lo mismo que 0 sobre d menos c, o sea 0. Y estamos en este valor de amplitud como lo habíamos esperado. Ok, entonces estas son las expresiones de las rectas de la función de membresía. Aquí tenemos los casos ya donde se incluyen las constantes 0, 1 y 0. Y ahora sí podemos proceder a la programación. Sin embargo, hay que notar que mientras nosotros somos personas inteligentes y podemos entender cuál es
La implicación de hacer que, por ejemplo, A sea igual a B, como discutimos en uno de los videos anteriores, que tendría el efecto de lograr el cambio abrupto entre el estado 0 y el estado 1, en el punto donde A es igual a B. Si nosotros le permitimos tomar ese valor en la posición A que tenemos aquí, estamos evaluando esta recta. Pero si A es igual a B, entonces estamos dividiendo entre 0 y MATLAB nos va a marcar desde luego un error. Lo mismo ocurre en este cuarto caso, donde estamos permitiéndole a D ser incluido en el intervalo de la recta con pendiente negativa. Si nosotros consideramos el caso particular aquí donde D y C son iguales, en este caso tendríamos este cambio abrupto, entonces aquí obtendríamos un 0 y desde luego pues nos marcaría error. Entonces hay que corregir nada más los intervalos para que nunca haya una indefinición, a pesar de que A y B sean iguales. Cuando nosotros programemos, nunca caiga en ese intervalo la evaluación de esta función, de esta parte, y que cuando C y D sean iguales, nunca lleguemos a ese caso. La solución simple y sencillamente es quitar esta igualdad y convertirla en una desigualdad estricta. Pero si quitamos esta desigualdad de aquí, tendríamos que incluirla de este lado. Lo mismo aquí. Si la quitamos de este lugar, la tendremos que incluir aquí. Esto es necesario porque no podemos romper la continuidad del espacio del discurso. Pero aquí tenemos ya la versión corregida. Ok, aquí en la parte izquierda tenemos la expresión de nuestra función de membresía que acabamos de deducir con los cambios que hemos hecho en el intervalo. Y aquí tenemos la ventana de MATLAB. La idea es que vamos a abrir un nuevo script de MATLAB para precisamente hacer la programación de esta función. La idea es que cuando nosotros pongamos un valor de la variable x, MATLAB calcule en cuál de estos 5 casos cae y nos devuelva la membresía. Pero esa función de MATLAB también tiene desde luego que admitir los parámetros A, B, C y D para que nosotros podamos hacer el cálculo de esa función y configurar cuál es la figura que debe tener. Es decir, si es triangular, si es trapezoidal, si es simétrica, si no es simétrica, si es certera por un lado, si es el singleton, por ejemplo. Entonces todos esos casos tienen que ser contemplados. Lo que hacemos es abrir un nuevo script, aquí lo tenemos. Y vamos a empezar la programación. Vamos a empezar con nuestra función de membresía trapezoidal y hay que recordar cómo se definen funciones en MATLAB. Recordemos que desde el video 2 habíamos dicho que esta función la íbamos a llamar mftrap y que recibe dos tipos de datos. Primero, x, que es el valor del elemento que queremos probar en su función de membresía respecto a, y los 4 parámetros que configuran la figura de la función de membresía, a, b, c y d. Entonces aquí lo tenemos. Es así como definimos una función en MATLAB. Le ponemos function y entre los paréntesis cuadrados van a ir los argumentos que nos regresa. En este caso vamos a ponerle mu por esta letra griega. Ese va a ser el valor que nos va a regresar. Tenemos que calcular mu en todo lugar. Aquí tenemos ya el nombre de la función que habíamos propuesto y podemos ver los 5 parámetros que estamos pasando a esta función. Desde luego punto y coma pues aquí no se utiliza en MATLAB, se utilizan solo comas, y aquí lo tenemos: x, a, b, c y d. Entonces aquí adentro de este cuerpo de la función vamos a calcular estos casos. Y como se pueden imaginar, vamos a tener una serie de instrucciones if. Aquí tenemos el primero. Si x es menor que a, entonces vamos a calcular este 0. Vamos a establecer los casos primero, después vamos a establecer cuánto es lo que debe valer la amplitud que tenemos del lado izquierdo de estos puntos y coma, pero los intervalos están del lado derecho. Si nos damos cuenta, aquí x0 no entra en el cálculo ni tampoco xn. Esta función no va a distinguir en qué espacio de discurso estoy trabajando. Simple y sencillamente eso lo vamos a especificar en otro programa cuando usemos esta función. El único objetivo de esta función es que, dado un valor de x, me calcule su correspondiente valor en el conjunto A, su membresía en el conjunto A. Muy bien, aquí tenemos ya los casos. 0 para cuando x es menor que a, eso es lo que vamos a escribir aquí. Pero tenemos el segundo intervalo donde tenemos x tiene que ser mayor que a pero menor que b estrictamente. Y tenemos aquí el tercer caso, aquí lo vemos, donde x tiene que ser mayor o igual que b, pero también tiene que ser menor o igual que c.
Y vemos el cuarto caso donde x tiene que ser estrictamente mayor que c, pero estrictamente menor que d. El último caso pues ya no importa, ya no tenemos otro caso que considerar. En realidad pues lo que le pusiéramos aquí ya es redundante. No es cualquiera de estos casos que hemos puesto y tiene que ser por fuerza el último caso, cuando x sea mayor o igual que d. Y aquí tenemos, en el primer caso mu es igual a 0, en el segundo caso vamos a escribirle en notación de MATLAB cuánto debe de valer mu. Bueno, pues mu es igual, según aquí hemos dicho, a x menos a entre b menos a. Y vamos a rellenar los otros de la misma forma. Entonces aquí lo tenemos, ya podemos ver las amplitudes. En el primer intervalo mu es igual a 0, en el segundo es igual a x menos a entre b menos a, en el tercero es igual a 1, en el cuarto mu es d menos x sobre d menos c, tal como aquí lo vemos, y luego mu es igual a 0 para el quinto intervalo. Esto es lo que tiene que hacer nuestra función, así que podemos salvarla, y algo importante es salvarla con este mismo nombre, porque si no, no va a funcionar y desde luego la tenemos que tener guardada en el directorio activo de MATLAB. En este caso el mío está en mis documentos y dentro de documentos hay una carpeta de MATLAB y en esa carpeta es donde se van a guardar tanto los programas como las funciones que he realizado. Entonces, ok, aquí ya está. Incluso me sugiere ponerle ese mismo nombre. No lo modifico, en este caso como es una función de MATLAB, simple y sencillamente la guardo. Y ya la tengo aquí la vemos, ya la tengo aquí a mi disposición para poder usarla desde la ventana de comandos o desde cualquier otro programa, otro código M en MATLAB. Sin embargo, por la naturaleza procedural de este tipo de programas, MATLAB o la computadora va a ir leyendo este programa de la primera línea hasta la última. Y cuando nosotros configuremos que los 4 parámetros son exactamente iguales porque queremos ver la expresión del singleton, quizás tengamos un problema, porque lo primero que va a ver este programa es que x es igual a a, pero al mismo tiempo es igual a b, y al mismo tiempo es igual a c, y al mismo tiempo es igual a d, por lo cual vamos a ver que en este caso, haber incluido aquí else, aquí pues nos deja esta desigualdad inclusiva. Y entonces el último número que va a leer MATLAB va a ser 0. Ya dijimos que jamás va a caer en estos casos, porque si es mayor o igual que c, o sea, cuando x sea igual a b, c y d, o sea, porque estos 4 parámetros sean iguales, no va a caer en estos casos de las líneas rectas, va a caer en el primero, en el tercero o en el último caso. De hecho, va a caer en los tres, va a caer en el primero, va a caer en el tercero, y luego se va a evaluar el último, y la membresía que va a dejar va a ser 0. Eso no nos conviene en el singleton. Cuando x sea igual al parámetro, los 4 iguales, simple y sencillamente tiene que escribir un 1. Lo que podemos hacer es forzar a MATLAB a que lea este caso como si fuera el último. Podemos sacarlo de esta serie de else if y ponerlo como un if separado aquí antes de que termine la función, y no debe haber ningún problema. Entonces aquí lo tenemos ya. En este caso esto es un poco redundante, pero no hay ningún problema para dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí y posteriormente, si ustedes, amigas y amigos, lo quieren comprobar, lo pueden quitar. Simple y sencillamente le ponemos comentario y con eso lo quitamos. Si quieren probar qué pasaría si no hubiéramos hecho esta instrucción adicional, este ciclo if adicional, entonces pueden quitarle el comentario aquí y ponerle comentario a estas líneas. Así es como si no estuvieran escritos aquí. Pues lo más importante es probar para que nos convenzamos de qué es lo que va a pasar. Hay que guardar los cambios hechos a esta función. Aquí lo tenemos. Y entonces la podemos utilizar. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra función y vamos a probarla. Aquí hay que recordar que a es igual a 4, b es igual a 6, c es igual a 8 y d es igual a 10 en este caso, y x lo estamos proponiendo como el número 5. Entonces vamos a razonar un poco
qué es lo que va a suceder. Ok, aquí estamos pensando en el siguiente caso. Estos son los parámetros de configuración. Aquí desde luego A es igual a 4, B es igual a 6, C es igual a 8 y D es igual a 10. Sin embargo, le estamos exigiendo que probemos cuando X es igual a 5. En este caso, al estar a la mitad del intervalo entre 4 y 6 y ser una línea recta, se va a evaluar y nos va a dar una membresía igual a 0.5. Vamos a ver si eso resulta efectivo cuando evaluamos nuestra función de MATLAB. Simple y sencillamente le damos Enter y podemos ver que efectivamente el valor de nuestra función de membresía es igual a 0.5. Entonces la membresía del valor 5 en X que teníamos en la figura resulta con un valor de membresía de 0.5. Ahora bien, para probar cómo se ve la figura y hacer que MATLAB trace la figura de la función de membresía por nosotros, vamos a definir otro programa. En esta ocasión este programa no va a ser una función, va a ser un simple script en el que vamos a darle un corrimiento a la variable X que nos vaya muestreando en diferentes valores, digamos entre 0 y 10, y allí le vamos a configurar los parámetros. Nosotros vamos a saber que los parámetros A, B, C y D tienen que ser mayores o iguales que 0 o menores o iguales que 10. Yo no le voy a poner esas restricciones por cuestiones de tiempo, pero ustedes, amigas y amigos que nos ven, son libres de hacer ese mismo programa y ponerle las restricciones que ustedes deseen para que no le permita a un usuario poner, por ejemplo, que A sea menos 1 o que D, C o cualquier otro sea mayor que 10. Y eso sería conveniente para practicar. Pero vamos a hacer ese script a continuación. Entonces aquí le damos simple y sencillamente que queremos un nuevo documento en el editor y vamos a hacer el script que grafique las funciones de membresía. Aquí está el comentario, script que grafica funciones de membresía con X entre 0 y 10, y vamos a hacerlo como sigue. Ok, entonces aquí lo tenemos. Empezamos con el clásico clear all, close all, y aquí ponemos los parámetros. Aquí los vamos a configurar nosotros y este programa lo va a graficar, para lo cual tenemos que calcular cuánto vale el valor de la función de membresía en muchos puntos a lo largo del eje X. Aquí definimos el tamaño de la partición del eje X. En este caso yo seleccioné una décima. Si estamos trabajando entre 0 y 10, entonces tendremos una partición aproximadamente de 100 puntos, 101 puntos. Aquí vamos a tener 101 valores de la función de membresía guardados en el vector mu. Pero tenemos que guardar también este vector u. Le puse u por el hecho de que es el espacio de discurso, o para nosotros el universo. Aquí tenemos el índice y lo vamos a ir incrementando conforme pasa el tiempo. En este caso, conforme avanza este ciclo for, un incremento de 0.1 en 0.1 desde 0 hasta alcanzar el 10. Y en cada uno de esos valores nos va a calcular, con estos valores de aquí, nos va a calcular precisamente esos parámetros, nos va a calcular la figura de esa función de membresía. Finalmente, ya que tengamos todo ese cálculo, lo único que vamos a hacer es graficarlo. Aquí lo tenemos. Este programa ya lo salvé con este nombre, mfgraph, o sea, graficación de funciones de membresía, y vamos a utilizarlo. Vamos a poner, aquí tenemos entonces cómo se ve nuestra función de membresía. Desde luego, aquí vemos los parámetros. En 4 empieza a subir, en 6 llega hasta la unidad, en 8 se mantiene en la unidad pero va a comenzar a bajar, y en 10 termina de evolucionar. Entonces ahí se acaba, y de hecho nuestro espacio de discurso es de 0 a 10. Aquí lo estamos viendo, o sea que x0 para nosotros es el número 0 y xn para nosotros es el número 10. Desde luego podemos cambiar esto, es decir, aquí fácilmente podemos poner 12 y no hay problema. Nos va a permitir ver la última parte de la función de membresía. Vamos a ver, aquí lo tenemos. La función aquí me parece que se ve un poco delgada. Vamos a modificar el tamaño de línea. Ya hizo la línea más gruesa. También desde luego le podemos exigir que grafique los ejes de esta función de membresía de tal manera que nos deje ver qué sucede un poco más allá de la unidad, es decir, que nos deje ver un poco más del campo, aunque sabemos que la función de membresía nunca lo va a superar, y que nos deje ver un poco más hacia abajo, no solo hasta el 0. Vamos a hacer esos cambios.
Ok, entonces aquí ya hice esos cambios. Solo vamos a devolverle el límite superior a 10, porque aquí dijimos que sea de 0 a 10. Y vamos a probar cómo calcula. Aquí también activé la retícula con esta instrucción grid on, y aquí la vemos nuevamente. Aquí está nuestra función. Vamos a probar si podemos hacer una triangular, por ejemplo. ¿Qué tal una triangular que tenga centro en 5, que empiece a subir en 3 y que termine en 8? Entonces los parámetros tendrían que ser A igual a 3, B igual a 5, C igual a 5 y D igual a 8. Vamos a ver qué calcula si nosotros hacemos ese cambio. Lo hacemos aquí. Ok, ya tenemos ese cambio efectuado. Simple y sencillamente corremos nuestro programa y en efecto aquí tenemos esta función triangular. Ahora vamos a ver qué tal tolera los conjuntos certeros, es decir, cuando A y B son iguales entre sí y C y D son iguales entre sí pero diferentes de A y B. Vamos a proponer que A sea igual a B, o sea que valgan 3, y que C y D sean iguales y que valgan 5. Ok, aquí ya hicimos esos cambios. Ahora vamos a recorrer este programa, bueno, correrlo, y si vemos cómo hace una función rectangular, pero vemos esta pequeña pendiente, y eso es por el tamaño de paso que elegimos. Si se dan cuenta, elegimos .1, aquí sería el 2.9, y el siguiente número que vamos a evaluar es el 3 y cambia la membresía. Esto es así por la función, por la forma en la que MATLAB construye las gráficas con la función plot, que son gráficas poligonales. Une los puntos que se evaluaron. El último punto que se evaluó con membresía 0 fue este de aquí, y el siguiente punto es 3 y se evalúa con membresía 1. No evaluamos en realidad nada entre 2.9 y 3. Nuestra partición aquí nos lo prohíbe. Vamos a refinar este resultado poniéndole aquí una centésima, es decir, vamos a darle más resolución y vamos a ver qué calcula. Ahora se ve mejor definida. Sin embargo, el fenómeno aún existe, solo que el último punto que realmente estamos evaluando es ahora el 2.99 contra el número 3. Hay una centésima de diferencia. Entonces lo podemos refinar lo que queramos, pero esto solo es para visualizar y para practicar y darnos cuenta que MATLAB lo puede hacer y que lo hicimos bien y comprendimos los conceptos. Ok, aquí ya cambié otra vez los parámetros y todos son iguales. Entonces lo que deberíamos observar en este caso es un singleton en 7. Vamos a ver qué tal lo tolera MATLAB. Ahí está, aquí lo tenemos. Desde luego vemos esta línea más gruesa porque sucede lo mismo. Si nosotros hacemos un zoom y nos acercamos lo suficiente, nos podemos dar cuenta que es un triángulo pero muy angosto. El último valor que se graficó debe ser 6.99. Aquí lo tenemos. Y ese es el último que tiene membresía 0. Después el siguiente que evaluamos es el 7 y ese tiene membresía 1. Entonces MATLAB une esos dos puntos por medio de una línea recta. Pero para efectos de visualización esto es más que suficiente. De hecho, después vamos a hacer bastantes cálculos con esta función de membresía cuando lleguemos a los sistemas de inferencia difusos, y de todas maneras estas funciones nos sirven bien. Por último, vamos a ver qué sucedería si no hubiéramos hecho este cambio. Vamos a comentarlo. Sé que les había comentado que mejor practicaran ustedes, pero ya me ganó la curiosidad a mí también. Vamos a ver si de verdad hubiéramos tenido problemas con el singleton. Salvamos nuestra función con el cambio que le hicimos, es decir, la definimos como la habíamos pensado aquí originalmente en las matemáticas. Vamos a ver qué sucede aquí. O sea, noten que matemáticamente no hay problema, o sea, está bien definido esto. Sin embargo, aquí sí va a haber problema, supongo. Vamos a hacer que el programa corra. Y en efecto, vemos que no nos grafica nuestro singleton porque el último caso que se evalúa es aquí, el 0. Por eso tenemos que tener cuidado cuando traducimos de matemáticas, de un lenguaje matemático a la programación. Como les comento, nosotros como personas, como seres humanos, somos capaces de distinguir cuál es el caso y qué es lo que queremos hacer en cada uno de estos casos.
cuáles son los casos especiales, pero una computadora no sabe, así que hay que decírselo explícitamente. Y esta es la forma de decírselo explícitamente. Vamos a ver qué pasa si nosotros ahora tachamos este caso, o sea, es el mismo caso, es este que tenemos aquí. Vamos a ver qué sucede si ahora lo cancelamos de esta serie de instrucciones y volvemos a correr nuestro programa. No hay problema, ahí funciona. Entonces, pues para aquellos amigos y amigas que nos están viendo, que sean muy quisquillosos con la parte de la eficiencia de la programación y computacional, pues aquí son instrucciones menos que nos podemos ahorrar, es decir, sin lugar a dudas podemos borrar estas. Entonces no hay ningún problema, pues, ¿no? Solo forzamos al programa a que hiciera lo correcto bajo nuestra interpretación. Entonces ya tenemos cómo graficar funciones de membresía trapezoidales. Los casos de las funciones de membresía gaussiana y de la función de campana generalizada los vamos a escribir a continuación. Solo tenemos que cambiar esta función, es decir, tenemos que hacer otras dos funciones, pero el programa que las grafica es exactamente el mismo. Simple y sencillamente vamos aquí a cambiar esta instrucción una vez que tengamos la programación de esas dos funciones. Sin embargo, si recuerdan del video 2 de esta serie, esas funciones no tienen intervalos, es decir que solo es una fórmula y eso las hace bastante sencillas. Vamos a presentar esas fórmulas para recordarlas aquí del lado izquierdo de pantalla y luego procederemos a hacer su correspondiente función en MATLAB. Muy bien, entonces ya tenemos las expresiones de estas dos funciones, la campana generalizada aquí en amarillo del color izquierdo de la pantalla y la campana de Gauss aquí de color rojo del lado izquierdo de la pantalla. Vamos a hacer estas dos funciones rápidamente y pues aquí notamos que esta campana generalizada en realidad tiene tres parámetros, A, B y C, recordando que X es la variable del espacio de discurso que estamos probando su membresía en A. Y aquí por lo tanto la función de Gauss solo tiene dos parámetros, C y sigma, pero como MATLAB no admite letras griegas, entonces vamos a ponerle S. No admite letras griegas hasta donde sé, pero quién sabe, tal vez me equivoque. Ok, entonces aquí tenemos la fórmula de la campana generalizada, simple y sencillamente es mu igual a 1 sobre, bueno, aquí lo tienen ustedes, abs, el valor absoluto, a la 2b, valor absoluto de x menos c sobre a. Y desde luego son los tres parámetros que están involucrados en la fórmula más el valor de x y nos regresa el valor de mu. Simple y sencillamente guardamos esta función y aquí de hecho ya nos sugiere que le dejemos ese nombre, se lo dejamos y vamos a probar cómo se ve esa gráfica. Simple y sencillamente cambiamos aquí estos valores. Hay que recordar que esta nada más tiene tres parámetros y vamos a ver qué figura puede hacer. Hay que recordar que aquí C es donde la queremos centrar. Vamos a decir que la quisiéramos exactamente en 5, a la mitad del intervalo entre 0 y 10. El parámetro D pues es intrascendente, ahorita no lo estamos usando. El parámetro B controla la pendiente y el parámetro A controla qué tan amplia o qué tan delgada es. Vamos a mantener el parámetro aquí en 1. Vamos a decirle que no está escalada, o sea, no está dilatada ni compresa en el eje de las abscisas. Y vamos a ver qué sucede si también le ponemos B igual a 1 y a partir de ahí vamos a ir haciendo diferentes variaciones. Ok, entonces corremos el programa y en efecto nos regresa esta campana. Aquí la vemos. Hay que notar que la membresía en todo el rango que elegimos pues nunca cae exactamente a 0, pero sí llega a ser muy pequeña. Vamos a ver qué efecto tiene la variación de A. Para ver ese efecto vamos a quitarle esta instrucción por el momento, esta de close all, y vamos a exigirle que guarde esta gráfica con la instrucción hold. Entonces vamos a hacer eso de esta forma. Aquí le quitamos esta instrucción para que no haya problema y aquí le ponemos que guarde nuestra gráfica.
Y vamos a ver qué sucede si desde luego dijimos que íbamos a cambiar el valor de A. ¿Qué pasa si le ponemos un valor como 3? Bueno, si tenemos duda en cuál es cuál, pues hay que recordar que el valor que teníamos, la primera campana, tenía estas membresías ya muy pequeñas, y ahorita con un valor A igual a 3, lo que hicimos fue expandirla. La dilatamos, pero sigue centrada en el 5. Vamos a ponerla de otro color. Es la segunda que nos dibujó MATLAB, entonces aquí vamos a ponerla de azul y aquí la tenemos. Ok, entonces vamos a ver qué sucede si ahora le ponemos parámetros menores a la unidad. ¿Qué tal nos parece un 0.3? Y vemos que resulta en la gráfica. Ahora esta figura se hizo más angosta y vemos que ahora sí prácticamente sí cae a la membresía de casi igual a 0. Entonces, en realidad, en efecto, con ese parámetro A, lo que estamos controlando es qué tan ancha o qué tan angosta es la gráfica. Vamos a ponerla de otro color. Entonces aquí la tenemos. Tenemos para cuando A es igual a 1, la figura roja. Para cuando A es igual a 3, la figura azul. Y para cuando A es igual a 0.3, menor que la unidad, pues es muy angosta. Entonces nos permite esa configuración. Desde luego, vamos a ver qué efecto tiene el valor B, pero sobre la gráfica original. Entonces voy a eliminar la figura verde y la figura azul. Aquí con las herramientas de dibujo, simple y sencillamente le damos clic y le damos suprimir. Le damos clic a la figura azul y le decimos que la suprima. Ya no las tenemos, ya solo tenemos la original. Entonces vamos a regresar el parámetro A a 1 y vamos a modificar el parámetro B. ¿Qué pasa si le ponemos 5, por ejemplo? Aquí la tenemos. Se hizo de esta forma un poco más, digamos, trapezoidal, un poco más cuadrada, menos triangular. Vamos a ponerla de otro color. Pongámosla en azul. Nuevamente, ¿qué sucederá si ahora le ponemos un parámetro pero menor que la unidad? Por ejemplo, 0.5 en el parámetro B. Vamos a ver qué sucede. Aquí la tenemos, casi no se nota, pero se hace más puntiaguda. No se nota casi por el color, vamos a cambiárselo. Entonces aquí la tenemos. Efectivamente, se hace muy angosta. De hecho aquí podemos ver que se hace muy puntiaguda. Pero los puntos de crossover, si recuerdan, esos puntos donde las funciones de membresía pasan por el punto 5, siguen estando en el mismo lugar. Y la gráfica sigue centrada en el mismo lugar. Entonces, en efecto, lo que hace ese parámetro B es controlar con qué pendiente pasa nuestra campana generalizada por los puntos de crossover. Probemos ahora la función de Gauss. Hay que programarla, pero es lo mismo, es una simple fórmula, entonces la vamos a poder hacer muy rápido. Ok, entonces aquí está nuestra función. Simple y sencillamente es la misma fórmula, la exponencial de menos un medio, aquí lo tenemos, por el cuadrado de x menos c sobre sigma. En este caso lo cambiamos por s y ya, ese es el valor que nos devuelve esta función. Vamos a probarla en nuestra función, en nuestro programa que grafica funciones, y aquí lo tenemos. Ya lo cambié, aquí mf Gauss ya lo estamos usando. Recibe solo el valor en el que queremos probar y los dos parámetros de configuración c y s. Aquí queremos que se muestre centrada en el número 5, a la mitad de este intervalo entre 0 y 10, y vamos a dejarle s igual a 1, o sea sigma en este caso que sea 1, y vamos a ver cómo se ve esta función. Aquí la tenemos. Vamos a grabar esta función para que no la borre MATLAB, y vamos aquí a modificar el valor de sigma. Vamos a ponerle, digamos que sea 0.5. Vamos a decirle que nos la grafique en color azul y vamos a ver cuál fue el efecto. Entonces, al modificar sigma y volverlo 0.5 se hizo más angosta. Vamos a ponerle sigma igual a 2 y vamos a ver que esta función se vuelve más ancha, más amplia. Pues vamos a hacer eso a continuación. Aquí le ponemos s igual a 2 y vamos a pedirle que la grafique en color negro. Vamos a ver qué resultó, y efectivamente ahí la tenemos. Entonces ya tenemos formas de hacer funciones de membresía. Sin embargo, hay que recordar que estas campanas generalizadas y estas campanas de Gauss pues en realidad son simétricas. Si nosotros queremos hacer una función de membresía
no simétrica podemos hacerla desde luego utilizando muchas funciones, la que nosotros queramos. En realidad, simple y sencillamente tenemos que observar que no sea nunca menor que 0 y nunca sea mayor que 1, y que podamos recorrerla, que podamos tener parámetros como C aquí en la campana generalizada, o C también en la campana de Gauss, para que podamos desplazarlas y especificarlas en donde quiera que nosotros queramos en nuestro espacio de discurso. Pero lo más fácil es siempre utilizar las funciones de membresía trapezoidales para hacer funciones que no sean simétricas. Aquí pues nosotros podemos centrar la figura seleccionando con cuidado los parámetros A, B, C y D. Ya hemos visto cómo hacer estas funciones el día de hoy, y también hemos visto cómo hacer este programa que las grafica, pero en ningún momento aquí hay que mencionarlo, ni la función de membresía trapezoidal, ni tampoco la de campana generalizada, ni tampoco la gaussiana grafican ni guardan más puntos, solamente calculan un punto. Yo le paso parámetros, yo le paso un dato de dónde quiero que se evalúe, la membresía que quiero probar del elemento X, y me calcula efectivamente esa membresía. Eso es lo único que hacen estas tres funciones. La función que realiza la gráfica pues ya es otra cosa, esto es para efectos de visualización. Sin embargo, la visualización en un proceso que ya es automático no es necesario. Esto nos sirve a nosotros pues para diseñar y para reforzar nuestros conceptos que hemos visto en las clases hasta ahorita de este curso. Desde luego vamos a hacer más programas de MATLAB, vamos a hacer más videos donde hagamos programas que calculen las funciones de operaciones lógicas con los conjuntos difusos, y más adelante vamos a ir programando desde luego nuestra máquina de inferencia. Vamos a hacer nuestro sistema de inferencia difuso. Entonces, para eso tenemos que avanzar un poco más en los videos, pero en realidad es muy sencillo este enfoque. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó o les ha sido útil, no se olviden darle like y compartir. Asimismo, si aún no lo han hecho, pueden suscribirse a este canal para ver más videos como este. Les agradezco mucho por su atención y como siempre nos vemos en el próximo video.